Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Entrevistas en el Distrito. Hoy retransmitimos desde el restaurante Samarcanda y con nosotros tenemos un invitado muy especial, al embajador de Armenia, al señor Adet Adon. Buenas tardes y bienvenido. Un placer. Como embajador de Armenia, lo primero que me gustaría preguntarle es la importancia, la relevancia que tiene su trabajo aquí en España. Primero, por favor, permítame agradecerle la invitación. En primer lugar, es un placer estar aquí. Me he unido al servicio diplomático en 1991 e inmediatamente después, en septiembre del mismo año, cuando Armenia fue una república socialista, una de las repúblicas de la URSS, declaró su independencia. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, he formado parte del servicio diplomático de Armenia, pero con una muy pequeña excepción. De 2007 a 2009 me he desempeñado brevemente como miembro del Parlamento de la República de Armenia. Además, he presidido la Comisión de Relaciones con la Unión Europea. En el año 2009, hace muy poco, he sido nombrado embajador de Armenia en Bélgica y al mismo tiempo ante la Unión Europea. Hace un año que ejerzo como embajador de Armenia en España y estoy realmente muy contento de estar aquí. En el caso de Armenia, el presidente de la República es el jefe del Estado, a diferencia de España, ¿no? ¿Cómo funciona ese sistema político de Armenia y en qué se parece y en qué se diferencia del español? Tengo que decir que España es un reino y Armenia es una república. El jefe del Estado es el presidente. Nuestro sistema es semipresidencial. Tengo que decir que Armenia tenía una estructura presidencial hasta el año 2005, hace 10 años. Pero con la reforma constitucional, el país pasó a tener el régimen semipresidencial. Hace un par de días se celebró un referéndum y conforme a las nuevas reformas, Armenia muy pronto se convertirá en un país de sistema parlamentario, como es el caso de vuestro país, de España. Pero en este momento, el presidente es el cabeza de país, es el dirigente del país que está asistido junto al primer ministro y, por tanto, al gobierno. En España la justicia, todos sabemos que funciona muy lenta. ¿Cómo funciona la justicia en su país? Bueno, como sabrá Armenia, como es el caso de muchos países, es un país que se encuentra en profunda transición, ¿no? Por más de 70 años vivimos en un país muy cerrado, muy hermético, totalitario. El nombre de ese país era la Unión Soviética. Entonces, como país independiente que somos, necesitamos este periodo de transición hacia una democracia, hacia los derechos humanos, las libertades. Tengo que decir que eso no es nada fácil, pero lo hacemos con todo el entendimiento de que el objetivo de las reformas que estamos implementando en nuestro país es asegurar la prosperidad y, sobre todo, promover el desarrollo de Armenia. Esas reformas marcan el camino hacia el desarrollo. Armenia no es un país rico en recursos naturales. Por eso, las reformas que tienen el objetivo de mejorar el funcionamiento de las organizaciones, de la sociedad civil y de los organismos judiciales, que por cierto gozan de la debida independencia en Armenia, son una prioridad. La agenda de nuestras reformas democráticas y económicas se desarrolla y se ejecuta con una colaboración muy estrecha en las instituciones europeas, particularmente con la Unión Europea y el Consejo de Europa. Sabemos acerca de nuestros problemas, lo reconocemos, claro, pero tratamos de superarlos con nuestros esfuerzos, con las reformas democráticas, económicas y, por tanto, sociales
La única parte problemática es que implementamos todo esto cuando la situación geopolítica de la región es muy tensa. Estamos en España, estamos en elecciones generales y sabrá que este domingo se va a votar al jefe del gobierno, al primer ministro de España. ¿Qué opinión le merecen los diferentes candidatos a la presidencia de gobernar un país como es España? Mis funciones aquí abarcan sobre todo la promoción de la cooperación bilateral, la cooperación entre Armenia y vuestro país, España. Yo no soy la persona que en mis capacidades deba evaluar o expresar simpatía acerca de tal o cual candidato, no. De todos modos, estamos muy interesados en desarrollar nuestro diálogo político con España, con su gobierno. Y además estamos muy interesados en promover la cooperación en materia económica y de comercio con España, con el gobierno nuevo, que será el resultado de las próximas elecciones. Podría decir que probablemente tenga algunas simpatías personales, pero no estoy en la capacidad de compartir mis impresiones. En la zona de Nagorno-Karabaj, es una zona nororiental de la Sierra de Armenia, ha sido una zona muy conflictiva en los años 90, ¿no? Actualmente tiene el derecho de libre determinación. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos esa zona? Bueno, el problema de Nagorno-Karabaj existe desde la época en la que Joseph Stalin, el antiguo líder de la Unión Soviética, obsequió Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán por supuestas razones geopolíticas. La verdad es que fue muy difícil tratar este asunto durante la era soviética, porque el régimen era muy cerrado, demasiado totalitario, y era bastante peligroso hablar al respecto. Pero a pesar de eso, en Armenia, este asunto siempre estuvo, se puede decir, a la orden del día. No me refiero a la agenda gubernamental, sino a la agenda pública. Desafortunadamente, hoy en día la tensión a causa del conflicto de Nagorno-Karabaj está en el nivel más alto posible desde el momento en el que el conflicto comenzó a finales de los años 90. Tengo que decir que la institución que está ayudando a las partes del conflicto a que se resuelva es sobre todo el grupo de Minsk de la OSCE. Los copresidentes del grupo son los Estados Unidos de América, Rusia y la Francia de Hollande. Desde el año 1994, hace más de 20 años ya, están ayudando, asistiendo a las partes del conflicto para llegar a una solución buena, ¿no? Ellos tienen propuestas concretas. Por ejemplo, han propuesto los principios para la regulación del conflicto, pero desafortunadamente una de las partes del conflicto, Azerbaiyán, está rechazando tales propuestas. Las propuestas abarcan, entre otras cosas, la preservación del alto el fuego, las medidas encaminadas al aumento de la confianza entre las partes. La verdad es que esto último es de vital importancia, porque no es posible alcanzar una solución duradera sin tener realmente confianza. Desafortunadamente, la agenda del gobierno azerí es bastante agresiva. Su retórica es agresiva y lo son también en la práctica con las múltiples matanzas y las violaciones de los alto el fuego. Tanto fuera de Azerbaiyán como dentro del mismo país, la propaganda anti-armenia llega a niveles que se pueden decir increíbles. Y negociar una solución pacífica con tal actitud es una tarea bastante difícil. Pero las autoridades de mi país, el gobierno armenio, el pueblo armenio, tienen la absoluta certeza, y esto lo quiero dejar bien claro, de que el conflicto debe ser solucionado solamente por vías de índole pacífico, a través de los instrumentos diplomáticos. No hay otra alternativa. La única alternativa a la paz es la guerra, y eso no lo queremos en ningún caso. Realizaremos todos los esfuerzos y emplearemos todos los recursos necesarios para evitar que la situación se desarrolle de esa manera que no queremos.
Bueno, recientemente se cumplió el 100 años del genocidio que cometieron los turcos, los otomanos, sobre el pueblo armenio. Hubo una misa que se celebró en la Catedral de la Almudena y todo el mundo se pregunta por qué sucedieron esas atrocidades, por qué los otomanos mataron a miles y miles de armenios, que por cierto también eran cristianos. ¿Por qué sucedió eso? Lo que sucedió fue un genocidio, claramente. Las personas fueron asesinadas por su origen armenio, y fundamentalmente también por su religión, porque eran cristianos. Es por esto que ese asesinato en masa se denomina genocidio, en mayúsculas. No diría que el genocidio armenio comenzó hace 100 años. Había comenzado mucho antes de eso, pero mucho antes. Los asesinatos en masa de los armenios, de 1,5 millones de armenios, solamente por causa de su origen, tuvieron lugar en 1915, o sea, a principios del siglo XX. La principal causa de por qué comenzó, de por qué fue implementado según las instrucciones de las autoridades del Imperio Otomano, hay que buscarlas en la ideología panturquista. Trataban de construir un país de una sola nación, un país monoétnico. Intentaban excluir las demandas de los armenios, de la orden del día, a pesar de que los armenios formaban parte del Imperio Otomano. Bueno, vivían allí y a la vez preservaban su identidad nacional, su cultura, su religión cristiana, sus instituciones educativas. Eso se convirtió en un dolor de cabeza para los líderes del Imperio Otomano. Y tengo que decir que en vez de superar ese problema de una manera civilizada y coherente, lo que hicieron fue algo alarmante, ¿no? Como fue, instruyeron a la policía, al ejército, a estamentos de diferente tipo para que asesinaran a gente y así acabar con una nación que de manera lamentable. Viendo la situación que viven ahora los cristianos en esa zona, en Oriente Próximo, ¿qué similitud tiene el genocidio armenio con el genocidio de cristianos que está realizando ahora en estos momentos el ISIS? En ambos casos se tratan de crímenes, es claro. La palabra crimen unifica los dos casos. Ambos casos son crímenes contra la humanidad, eso hay que tenerlo bastante claro. En un caso fue un crimen implementado conforme a las instrucciones del gobierno del Imperio Otomano, contra una minoría nacional. Hay que decir que el otro caso es terrorismo absoluto y que las instrucciones vienen de un grupo absolutamente terrorista. Pero es el mismo crimen al fin y al cabo, cambian los sujetos. En un caso es el gobierno, en el otro un grupo terrorista de primer grado que persiguen el mismo fin. Y tales acciones son planeadas y están perfectamente coordinadas y organizadas. Pues señores, estamos hablando con el embajador de Armenia aquí en España, Abed Adon. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, porque es muy importante que vayamos a publicidad, a esos comerciales, y en breve vamos a continuar la interesante entrevista que estamos haciendo al embajador y en 5 minutos volvemos. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero,
cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. La imagen de tu negocio. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos nuestra entrevista con el embajador de Armenia aquí en España. Estábamos hablando de ese genocidio que sufrió el pueblo armenio hace un siglo con Turquía, y lo estamos metiendo en similitud con lo que está sucediendo ahora con el ISIS y ese genocidio de cristianos, ¿no? La pregunta era, ¿qué posición tiene el gobierno de Armenia? ¿Está más a favor con la postura de Francia y Rusia o con la postura de los Estados Unidos? Armenia, su gobierno y su pueblo tienen una posición bastante fuerte. Es decir, hay que luchar contra el terrorismo. Esto hay que tenerlo muy claro y muy en cuenta. Y apoyar a Rusia o estar en contra de los Estados Unidos de América de Obama no es la manera en la que nos manejamos. Con Rusia, con la Rusia de Putin, tenemos relaciones muy estrechas. Podemos decir que somos aliados. Con los Estados Unidos del señor Obama tenemos una colaboración muy productiva, sobre todo en materia de desarrollo. Hoy en día, claro está, se hace muy difícil desarrollar ambos vectores, teniendo en cuenta la tensión existente en política exterior. A veces esta línea divisoria se hace más ancha y rige la tendencia de dividir el mundo o polarizarlo en blanco y en negro. Pero nosotros no nos manejamos así. Nosotros no nos podemos permitir dividir, decir, tal es nuestro socio y tal otro nuestro enemigo. No, no podemos ser así. Con esto tenemos que cooperar y con este no. Nosotros no somos maniqueístas, tenemos que colaborar con todos. Y la situación geopolítica de la región nos insta a ser multifuncionales. Y el hecho de que Rusia sea nuestra aliada, especialmente en la esfera militar, no es un obstáculo. La cuestión es que la tensión relacionada al ISIS va en aumento, y la última ola de tensión se debió al incidente del avión ruso que fue derribado en Turquía. Estoy convencido de que la sola palabra disculpa, una simple expresión de pedir perdón, suavizaría mucho la situación y ayudaría a superar el asunto. Pero desafortunadamente Turquía, con sus autoridades actuales, no sabe pedir disculpas, como es el caso del genocidio armenio, donde esa palabra hubiera jugado un rol importantísimo, hubiera contribuido a la paz en la región, a la prosperidad, al fin y al cabo. Sin embargo, ese concepto de pedir perdón, de disculparse, en mi opinión, está desafortunadamente fuera de la agenda de los líderes de la Turquía de hoy. Y cambiando totalmente de tema,
Los armenios han creado a lo largo de la historia multitud de composiciones musicales y sin embargo aquí en España son unos grandes desconocidos, ¿no? Estamos hablando de una historia de más de 2000 años en la cual los españoles queremos saber en qué artes destacan los armenios, qué es lo más llamativo de la cultura de Armenia y qué podemos un español descubrir en esa cultura armenia. Una cosa que me gustaría mencionar antes de la respuesta a su pregunta es que la diáspora armenia supera 3 veces en número a la población de Armenia. La causa es la tragedia del genocidio, que ocurrió muy a principios del siglo XX. En todas partes donde hay comunidades de origen armenio, esas comunidades están muy bien integradas. Los armenios somos un buenos ciudadanos en el país donde vivimos, pero a la vez preservamos nuestra identidad nacional. La verdad es que eso no es una tarea fácil, pero lo hacemos. En ninguna parte del mundo se puede comprobar, es posible ver guetos armenios. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América viven 1,5 millones de armenios, pero ninguno vive en guetos. Y lo mismo sucede en el país vecino Francia, donde están muy integrados. Son ciudadanos muy activos y están integrados en la sociedad civil y totalmente en el medio cultural. Volviendo y haciendo colación a su pregunta, tenemos muchos artistas muy reconocidos, como el compositor Aram Khachaturian, por ejemplo el cantante Charles Aznavour de la vecina Francia, que es mundialmente conocido, o hasta aquí en España, por ejemplo, una persona a la que a veces denomino el embajador cultural de Armenia en España. Se trata del famoso artista y violinista Aram Malikian, que es de origen armenio-libanés y que se estableció en España hace 15 años y ahora es uno de los artistas más célebres de España. No sé, más muy conocido. Actualmente en España residen aproximadamente unos 40.000 armenios y 8.000 de ellos viven en Madrid. Para un inmigrante, ¿cómo puede conciliar esa vida familiar y con esa vida laboral y principalmente ese choque cultural que tiene un armenio con un español? ¿Cómo lo pueden asimilar? Bueno, tengo que decir que en comparación con otros países europeos, tenemos una comunidad armenia que es muy moderna aquí en España. En otros países europeos, como es el caso de la vecina Francia, la comunidad armenia se ha establecido hace muchísimos años. En cambio, la historia de la comunidad armenia aquí en España tiene alrededor de 15 años. Es muy joven, muy nueva. Hablamos de personas que salieron de Armenia por problemas en la región, por dificultades económicas. Y bueno, ¿por qué eligieron emigrar a España, asentarse en este país? Porque todos dicen que se sienten muy cómodos y muy integrados en España, que tienen la impresión de estar como en su propio país. La gente es muy sincera, muy emocional. Compartimos esta actitud en Armenia. Claro está que la prioridad de la primera etapa de su estadía en España era integrarse, obtener un estatus legal, y eso requirió muchos recursos. Pero tienen diversos proyectos, se están movilizando para establecer instituciones propias de la comunidad, que les ayudarán a preservar su identidad nacional. Me refiero, en primer lugar, hay que tenerlo claro, a las escuelas. Segundo, en segundo grado, la Iglesia. Y tercero, instituciones culturales armenias. Así es como las comunidades armenias trabajan fundamentalmente, tengo que decirlo y hay que reseñarlo, en todo el mundo en todo el mundo occidental. Otra de las preguntas que quisiéramos saber es en qué consiste los Hayastan o el fondo armenio.
qué consiste realmente esto? Este fondo fue establecido por una sola y sencilla razón: hacer que la participación de la diáspora en el trabajo interior de construcción del pueblo armenio fuese más productivo y mejor dirigido. La diáspora es un componente muy importante para el pueblo armenio. A nivel gubernamental, público, su presencia es permanente y quieren participar en el desarrollo de Armenia con sus problemas, sus proyectos, con sus programas de asistencia, para coordinar la política común y hacer que ésta sea productiva y efectiva. Por tal razón, este fondo fue establecido y está funcionando desde hace más de 10 años con sus recaudaciones de fondos anuales. Muchos proyectos se han realizado en el marco del fondo Ayastán. La agenda del fondo es muy diversa y abarca desde la cultura hasta las infraestructuras. De hecho, abarca todas las esferas que forman parte de la vida pública de un país, como es el país de Armenia. Bueno, imaginemos que yo soy un español que quiero ir a Armenia y que quiero, pues bueno, como individuo de la Unión Europea quiero viajar a su país. ¿Qué se necesita para viajar a Armenia? ¿Qué se requiere a un español para ir a Armenia? Bueno, solo una sola cosa. El único requisito para visitar Armenia simplemente es el deseo de hacerlo. Es el deseo de visitar Armenia y de verla. No existe realmente otro requisito, porque hace 2 años que con los países de la Unión Europea hemos firmado un acuerdo sobre la facilitación de visados. Y en conformidad con el acuerdo, los ciudadanos de los países de la Unión Europea pueden viajar a Armenia sin visado. Me refiero a que simplemente uno es titular de un pasaporte europeo, puede comprar el billete de avión y hacer la reserva de hotel. Es muy fácil. En caso de que alguien necesite la ayuda de la embajada, mis colegas están a su entera disposición para ayudarle. Y además están trabajando de manera muy activa para dar a conocer nuestro país a todo el mundo. Bueno, imaginemos que quiero ir a Armenia, no de vacaciones, como te he dicho antes, sino a ir a trabajar o a montar un negocio. ¿Cuál es la situación empresarial en estos instantes en Armenia? Bueno, la cultura armenia de hacer negocios es muy conocida alrededor de todo el ancho mundo. Los armenios en distintas partes del mundo, desde Argentina hasta Rusia, muestran sus habilidades en el mundo de los negocios. Para eso son los mejores. Es algo muy nuestro, que viene de siglos, ¿no? Bueno, en cuanto a la situación económica de nuestro país, de Armenia, y al ambiente de negocio que de allí, pues qué decir, es muy fácil comenzar un negocio. No hay procedimientos complejos, ningún obstáculo. Se facilita la labor al emprendedor. Una vez más, el único requisito es el de tener un plan de negocios en mente, tener una idea. Y uno se va a encontrar con instituciones que van a promover su trabajo. Me refiero a instituciones de asistencia al sector. Uno no va a tener ningún obstáculo, ninguna dificultad. Es un ambiente de negocios muy amigable, que lo facilita todo. Y esto no es solamente mi opinión, es lo que están diciendo las diversas organizaciones internacionales que evalúan el sector en Armenia. Okay. Y bueno, ya una última pregunta, the last question. ¿Cuál sería sus deseos para su país y qué cosas mejoraría de su país, de Armenia? La primera prioridad nuestra es proveer la seguridad del pueblo, teniendo en cuenta la actual y difícil situación geopolítica. Mi deseo no es otro que dirigir más recursos hacia el desarrollo económico y social,
pero no tanto hacia la seguridad. Ahora la situación regional nos dicta a utilizar muchos más recursos para afianzar hasta la más mínima seguridad. Hay que tener en cuenta las amenazas que estamos sufriendo. Vivimos en un mundo cada vez más inseguro. Por eso, en este momento, la seguridad y la estabilidad son tareas fundamentales y primordiales, y los desafíos más importantes para todos nosotros, para el pueblo armenio, que debemos de superar entre todos. Pues señor Abed Adons, embajador de Armenia aquí en España, ha sido un placer estar con usted hoy aquí. Le deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo, y que nos veamos, que nuestros deseos se cumplan para el año que viene. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Una vez más, les agradezco la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya, señores y señoras, pues nos despedimos desde el restaurante Samarcanda, aquí en la estación de Atocha, deseándole pues bueno, que tengan unas felices Navidades y un próspero año, y nos vemos en el próximo programa de Entrevistas en el Distrito.